Hola, muy buenas noches, familia de Facebook. Ya estamos en vivo nuevamente para una transmisión más de los miércoles de Facebook Live, en donde vamos a estar hablando acerca de un tema que te puede interesar, que te puede ayudar a tener mejor convivencia, mejores relaciones con las personas que te rodean. Soy la psicóloga Gris Sandoval, psicóloga clínica con más de 20 años de experiencia en el área de lo que es la psicoterapia y estoy nuevamente contigo pues transmitiéndote en este día el tema de ¿existe la masturbación en los pequeñines? Este es un tema que vamos a estar platicando el día de hoy. Voy a tratar de hacer como esta explicación lo más clara y sencilla posible para aclarar esta duda que muchas veces los padres me llegan a comentar en sus consultas y que la verdad es que también por muchos años de prácticas en cierto momento de mi carrera trabajé mucho en lo que son las guarderías, en escuelas con niños de edad preescolar, escolar, de secundaria. Y bueno, pues muchas veces los papás me comentaban muy preocupados, muy angustiados, este tipo de situaciones que pues nadie nos enseña. No tenemos mucho la cultura sobre cómo atender las situaciones de índole sexual en nuestros hijos, porque a veces pues ni nuestra propia sexualidad a veces sabemos cómo abordarla o cómo entenderla. Existen muchas dudas acerca de si es posible, si es sano, está pasando algo más, es signo de abuso sexual, el hecho de que mi hijo o mi hija se esté explorando, esté tocándose o esté frotándose. Mi pequeñino, mi pequeñina, no sé qué hacer al respecto. Voy a empezar a explicar poco a poco este tema. Yo veo que por aquí ya empezaron a captar que ya me encuentro pues conectada el día de hoy con ustedes, hablando sobre, bueno, es normal, es posible, es malo, es bueno, es signo de que algo más malo está ocurriendo con mi hijo cuando veo que empieza a tocar sus genitales. Mi pequeñín de 3, de 4 años, de 5, de 6, de 7 años, lo he notado, la he cachado, que empieza a tocarse sus genitales cuando se está bañando, cuando está en la cama, cuando está viendo televisión, que incluso a veces podemos llegar a captar a nuestros hijos pequeños en este famoso jueguito que los niños llaman el doctor, en donde están explorándose. Bien, bueno, pues la sexualidad es algo que está presente desde el momento de nuestra concepción, es decir, desde el momento en que nosotros pues somos concebidos por papá y por mamá, ¿sí? Hay una asignación, ¿sí? Genética, cromosómica de lo que es el sexo y posteriormente pues un desarrollo fisiológico, anatómico, biológico de lo que es nuestro sexo. Y en el momento en el que nacemos pues hay todo un desarrollo sexual que va a estar presente siempre a lo largo de nuestra vida. No importa la edad que tengamos, la sexualidad está presente siempre, siempre en nosotros. Entonces, por lo tanto, la sexualidad infantil existe, es una realidad. No como nosotros la entendemos como adultos, pero la sexualidad en los niños es algo que siempre está presente y que va teniendo pues cambios, va evolucionando en las diferentes etapas de lo que es el desarrollo. Hay ciertas etapas en las cuales vamos a ir notando que nuestros hijos empiezan a descubrir que efectivamente tienen genitales y quieren explorarlos, quieren conocerlos, quieren tocarlos, quieren verlos y quieren preguntar pues acerca de ellos. Y a quién pues le preguntan, pues a papá y a mamá, y con quién a veces llegan a comparar, a explorar, pues obviamente con sus amiguitos o amiguitas. Sin embargo, aquí es importante aclarar que este tipo de conductas
de exploración, conductas lúdicas en los niños acerca de lo que son sus genitales, son completamente conductas que no están erotizadas, son conductas que tienen que ver más con la curiosidad, con el juego, con el conocimiento y exploración de sus propios cuerpos, ante lo cual ellos no tienen malicia alguna, no le dan una connotación erótica y sexual como se lo damos los adultos. Por lo tanto, hay dos etapas que podemos distinguir claramente en los cuales a veces los papás podemos llegar a sentirnos muy preocupados y confundidos ante la sexualidad, pues que apenas se está desarrollando en nuestros hijos o nuestras hijas. La primera etapa es la etapa en donde el de los 2 a los 3 años, antes de los 4 años, los niños empiezan a explorar su cuerpo, empiezan a tocarse como un modo de descubrir, ¿sí?, cada parte de su cuerpo, y de la misma manera en que ellos exploran un pie, exploran su nariz, exploran su orejita, pues van a empezar a explorar sus genitales con la misma curiosidad e inocencia. Y en este pues autoconocimiento, autoexploración infantil, pueden los niños llegar a descubrir que el manipular sus genitales puede llegar a reproducirles ciertas sensaciones placenteras. Entonces, esto puede hacer que los niños no solamente se toquen una vez, sino lo hagan, pues a veces cuando están aburridos, lo hacen cuando están jugando, cuando se están bañando y cuando están completamente absortos, a lo mejor en un juego, en comer, en la televisión, incluso van a dejar de tocar su cuerpecito pues de una manera bastante normal, ¿sí? De hecho, en las guarderías, si les preguntamos a las maestras si les ha tocado presenciar este tipo de actos, te van a decir las maestras de guardería que sí, y que es absolutamente normal que a veces los niños pues tengan este tipo de conductas autoexploratorias, las cuales son totalmente normales. Suelen ser más o menos fugaces, duran menos de 5 minutos y simplemente utilizan sus manos o sus ojos para conocer su cuerpo. Después tenemos una etapa entre los 5, 6 y 7 años en los cuales los niños automanipulan su cuerpo. Quiere decir que empiezan a manipular su cuerpo, sí, con ciertos fines placenteros, pero más de tipo lúdico. Sigue sin haber ningún tipo de connotación sexual, ni de otro tipo de fantasías, ni de nada en los niños. Aquí podemos ver que la conducta tiene un poco más de intención de reproducir esa sensación de placer que acababan de descubrir en una etapa anterior. En este caso vamos a ver que en el niño, o puede ser, no siempre va a ser así, puede ser que el niño no solamente utilice pues sus manitas para explorar o autoestimular su cuerpo, sino puede utilizar algunos objetos o superficies en las cuales frota sus genitales para reproducir la sensación de placer. Nuevamente, este tipo de conductas son normales y suelen ser conductas que los niños van a reproducir cuando generalmente están aburridos, están tal vez sin tener que hacer, están a lo mejor viendo tele, hay niños que lo hacen viendo tele, o están a lo mejor tal vez también bañándose, o se sienten tal vez un poco agobiados porque están aburridos como de los mismos juegos. A final de cuentas es como una actividad más para ellos dentro del cúmulo de actividades que un niño puede tener a lo largo del día, ¿sí? ¿Cuándo puede ser que este tipo de conductas ya no sean normales? Que es lo que más nos preocupa a las mamás y a los papás, ¿sí? Que este tipo de conductas, en primer lugar, en primera instancia, autoexploratorias, y en segundo lugar, en la segunda etapa, autoestimulantes, puedan estarme diciendo que está pasando algo más que no es bueno con mi hijo,
Ok, estas son algunas de las pautas que tú como papá o mamá debes de tomar en cuenta. Número uno, pues que tu hijo deje de jugar con otros niños o con otras niñas, deje de comer, deje de lado sus juguetes favoritos por autoestimularse, ¿sí? Cuando el niño se vuelve especialmente irritable, ¿sí? Es decir, que se molesta demasiado cuando es interrumpido realizando este tipo de actividades autoexploratorias o autoestimulantes. Cuando empiezo a ver que mi hijo o mi hija reproduce este tipo de conductas con otros niños o otras niñas y no solamente a modo de juego, porque existe ese famoso juego que tal vez todos en nuestra vida realizamos, el famoso juego del doctor, en donde estamos conociendo nuestro cuerpo o el cuerpo de los demás de una manera inocente, ¿sí? No hay nada de malicia, no hay nada de intención sexual en este tipo de juego, pero empieza a reproducir esta conducta, ¿sí? En sus amiguitos, amiguitas de la misma edad más o menos y lo hace como forzado. Empezamos a ver que es demasiado insistente al respecto o también empezamos a ver que empieza a forzar a los demás para realizarlo. Ahí nosotros empezamos a ver focos rojos sobre la conducta sexual de los niños que en un primer momento puede ser pues, muy común, muy normal, es parte del desarrollo psicológico y sexual de los niños, a que está pasando a otro tipo de conductas que sí tal vez pudieran estarnos dando la pauta, y aquí quiero ser especialmente cuidadosa, ¿sí? Simplemente me está dando la pauta de que probablemente esta conducta ya no sea normal como parte de su desarrollo, sino que a lo mejor hay algo que yo tengo que ver, que tengo que explorar, que tengo que revisar más acerca de mi hijo y que probablemente ya deba yo de acudir a un profesional para saber si hay algo de lo cual realmente yo deba preocuparme. Pregunta que me hacen muy comúnmente los padres, ¿sí? Bueno, ahorita yo ya no me dedico a atender niños, pero antes me la hacían muy comúnmente los padres. Que mi hijo tenga conductas autoexploratorias y autoestimulantes ¿es signo de que mi hijo está siendo abusado sexualmente? No. Las conductas autoexploratorias, autoestimulantes son normales en el desarrollo. Hay niños que las descubren antes y otros más adelante, ¿sí? Hay niños que a lo mejor su paso por esta fase fue muy fugaz y nunca nos dimos cuenta, ¿sí? Por X o Y razón fue demasiado leve y tal vez nunca pues la alcanzamos a captar como tal, ¿sí? Ahora, eh, necesariamente quiere decir que mi hijo está teniendo acceso a pornografía, está siendo tocado de manera indebida, alguien ha abusado de él, no, a menos que veamos que se sale de cierto margen o estándar que nosotros tenemos, como los cuales como que sea algo obsesivo, que sea una conducta obsesiva, es decir, que el niño insiste en hacerlo, es decir, cada vez que volteo ya lo está haciendo, cada vez que está solo, cada vez que está aburrido, cada vez que se pasa frente al sillón lo quiere hacer, cada vez que está bañándose lo quiere hacer, se molesta demasiado cuando lo interrumpes o lo distraes de la actividad, cuando insiste en hacerlo, ¿sí? De manera forzada con otros niños o otras niñas, cuando insiste en quererlo hacer con otros adultos, ¿sí? Cuando el niño ya me está dando a lo mejor también señales de que su desarrollo normal, que puede ser motor, motor grueso, motor fino, como su lenguaje, como su sociabilidad, su conducta escolar, su juego ya está siendo alterado, es decir, veo cambios importantes en la conducta de mi hijo. Antes era de esta manera y ahora lo estoy viendo
de manera muy importante, alterado, estresado, nervioso, insistente en las conductas autoestimulantes, entonces es cuando yo debo de acudir con un profesional para hacer una evaluación correspondiente. Siguiente pregunta que me hacen de manera constante a veces los papás, ¿sí? ¿Qué hago si me doy cuenta de que mi hijo está teniendo muchos cambios de conducta, muchos cambios emocionales y está teniendo o presentando signos o focos rojos en su sexualidad, ¿sí? ¿Qué debo de hacer? Primero que nada, tienes que mantener la calma, ¿sí? Es muy importante que como papá lo tomes con la mayor calma posible, no porque no debas hacer nada, sino porque debes de mantenerte sereno y serena. No gritarle, no demostrarle a tu hijo que estás enojado, enojada, alterado, sino abordar las cosas con tranquilidad. Hijo, hija, he estado notando que está pasando esto, platícame más, cuéntame más, sentarte tranquilamente con tu niño. Ahora sí que tal vez no sea como la palabra adecuada, papá, mamá, pero hasta cierto punto aparentar que estás muy tranquilo, muy tranquila y que quieres saber más respecto al tema. Porque ¿qué va a pasar si tú gritas o te alteras o lloras o te enojas delante de tu hijo? Tal vez no estás enojado con él o ella, pero él o ella va a captar que estás molesto con él o con ella y que hizo algo muy malo y se va a cerrar, ¿sí? Cuando los niños nos ven alterados, los niños se cierran, se espantan y dicen, mejor ya no digo nada, ¿sí? Entonces, si yo tengo alguna inquietud, alguna sospecha, me voy a sentar, voy a platicar, vamos a jugar y le voy a empezar a preguntar, oye, ¿y dónde has visto esto? ¿Dónde ha pasado lo otro? ¿Hay algo que quieras contarme? Traten, por favor, papás, es difícil, lo sé, yo soy mamá también, pero es importante no poner palabras en la boca de nuestros hijos, ¿sí? Tratar de hacer preguntas lo más abiertas posibles para que los niños no se sientan preocupados por nosotros y entonces no quieran ya sacar más información. Entonces lo primero que voy a hacer es mantener la calma, estar tranquilo, estar tranquila, hablar con mi hijo, tratar de explorar más el tema, preguntarle de una manera abierta, de una manera serena. Y una vez que, si este proceso me lleva un día, 2 días, 3 días, pues me voy a llevar esos días si es necesario. Una vez que yo tengo toda la información posible, pues entonces es momento de contactar a un profesional. ¿Cuáles son los profesionales que yo te recomiendo contactar si te sientes muy inquieto, muy inquieta acerca del desarrollo sexual de tu hijo? Número uno, un psicoterapeuta infantil. Es muy importante que sea un psicoterapeuta infantil, un especialista en niños. ¿Sí? Explicarle cuál es el motivo de tu consulta y dejar que el profesional haga su trabajo, haga su labor para la cual ha sido pues debidamente entrenado. Segundo lugar, o bueno, pueden ser los dos al mismo tiempo, ¿sí? Un pediatra. Si no hay un pediatra en tu localidad o no tienes un pediatra a la mano, puede ser un médico general de tu confianza. ¿Sí? Una vez que acudas con el pediatra y el médico general de tu confianza, hacerles saber el motivo de tu consulta y ellos tienen una formación específica que los ayuda a evaluar y detectar posibles casos de abuso infantil. Esos son los dos primeros profesionales que yo te voy a sugerir que contactes. Una vez que ellos hayan hecho su labor, ellos mismos te van a orientar acerca del siguiente paso a seguir. Mientras se lleva a cabo todo este proceso de evaluación por parte de los profesionales, es muy importante que tú tengas a tu hija o a tu hijo
pues a salvo y de manera segura. Es decir, en este caso, si tú estás como ya casi seguro de que tu hijo o tu hija ha sido tocado o tocada de manera indebida, pues mantener a tu hijo retirado de esas personas o de esa persona o de esa situación, puede ser cualquiera de las tres, en las cuales el niño está pues teniendo experiencias que no le corresponden para su edad. En pocas palabras, mantén a tu hijo a salvo, manténlo contigo, trátalo con mucha calma. La vida tiene que seguir en casita de la manera más normal posible, porque no vamos a sobretraumatizar al niño, ¿sí? Aparte de lo que posiblemente ya haya vivido, nosotros alterando el curso de la vida familiar. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Pues que la comida, el desayuno, el dormir, el bañarse, el jugar, el acudir incluso a la escuela, tienen que seguir sucediendo de la manera más normal posible. Tú estando más al pendiente de tu hijo, teniéndolo más de manera cercana. Luego a veces algunas mamás o algunos papás me dicen, ¿sabes qué? Pues resulta que sorprendí a mi hija, sorprendí a mi hijo jugando con su amiguito o amiguita al doctor sin ropa, ¿no? Al mamá y al papá sin ropa, ¿no? Entonces aquí nuevamente caben las mismas recomendaciones. Toma las cosas con calma, habla con tu hijo, explora la situación lo más posible. La mayoría de las veces vamos a encontrarnos con el panorama que es un juego de autoexploración, ¿sí? En el cual los niños simple y sencillamente pues están jugando, están autoexplorándose sin ninguna connotación erótica, ni sexual, ni malos pensamientos de ningún tipo. Simplemente a veces llegan a este tipo de juegos que son muy inocentes. Generalmente son niños de la misma edad, un añito de diferencia o algo así, en el cual no hay pues nada más de qué preocuparse, pero sí es importante empezar a tomar medidas a partir de ese momento. Medidas como cuáles: hablar con tu hijo, explorar lo más posible el tema, lo que sucedió, desde cuándo lo estás haciendo, cómo te sentiste, cómo se sintió tu amiguito o tu amiguita, alguien más lo has visto que hace este tipo de cosas, etcétera. Explorar lo más que puedas, ¿sí? Hablar con tu hijo sobre el tema de lo que es la prevención, ¿sí? Del abuso sexual infantil. Sé que es difícil como papás empezar a hablar con nuestros niños pequeñitos desde ese tema, de estos temas, pero la verdad es que es algo que tenemos que aprender a hablar con nuestros hijos, porque entre más pronto lo hagamos, mejor están protegidos nuestros hijos acerca de este problema que es tan grave. Entonces es importante empezar a hablar sobre lo que es el abuso sexual infantil. Les voy a dejar aquí en los comentarios, al terminar el live, unos canales de YouTube que son buenísimos, que traen como unos videos muy adecuados para los niños, en los cuales se habla de la importancia de cuidarte, de no dejar que las personas te toquen, cuáles son tus áreas públicas, tus áreas privadas. Son recomendadísimos. Yo se los puse a mi niña desde los 2 años, 3 años, 4 años, y de vez en cuando se lo vuelvo a poner para recordarle: hija, recuerda que es muy importante que cuides tu cuerpo y que nadie puede tocar tu cuerpo sin tu consentimiento. Entonces por ahí se los dejo en los comentarios, para que ustedes los puedan ver y se los puedan poner a sus hijos. También es muy importante hablarle a tu hijo o a tu hija sobre lo que es la privacidad, sobre lo que son sus áreas íntimas y áreas sociales. Para mayor entendimiento, las áreas sociales son todas aquellas que no cubren nuestra ropa, claro, sí, lo que es esta parte, y las áreas privadas son todas aquellas que cubre la ropa de nuestro cuerpo, ¿de acuerdo?
Entonces nadie puede decirle cuáles son tus áreas públicas, tus áreas privadas, nadie puede tocar tus áreas privadas, ¿sí? Es solamente mamá o papá y hasta cierta edad hacer la distinción, ¿no? Hasta cuál va a ser la edad en la cual papá o mamá te va a estar cambiando, te va a estar bañando, por ejemplo, y cuando, a partir de qué edad tú te tienes que hacer cargo de tu cuerpecito. A lo mejor te voy a supervisar, vamos a platicar sobre tu cuerpo, pero vas a tener privacidad y existe lo que se llama intimidad. Un punto que se me acaba me acabo de acordar que no toqué es, ok, Cris, ya descubrí ya entendí que mi hijo puede tocarse, puede verse, puede explorarse, puede sentir placer y que es totalmente normal mientras haya como ciertos parámetros dentro de los cuales se está moviendo y que es parte de su desarrollo normal. Pero ¿qué hago? ¿No? ¿Lo dejo? ¿No lo dejo? Bien, esto es lo que vas a hacer, ¿sí? Primero que nada, volvemos al punto número 1, que es sereno, tranquila, ¿sí? No vamos a gritar, no nos vamos a enojar, no nos vamos a escandalizar, no vamos a llorar, tranquilos. Acabas de darte cuenta que la sexualidad en tu hijo está presente y funciona de manera sana y normal, ¿sí? Vas a sentarte y vas a hablar con tu hija, con tu hijo y decirle, ¿sí? Vas a preguntarle qué sientes, desde cuándo lo estás haciendo, qué descubres, esto es normal, le vas a explicar que es normal, que es su cuerpo, que su cuerpo es sagrado, que entonces esto que él está haciendo se llama sexualidad y que entendemos que siente, que tiene sensaciones agradables al tocarlo o al frotarlo, pero que esto es un acto privado e íntimo y que no lo debe de hacer en frente de ninguna persona. Entonces, por lo tanto, le vamos a marcar áreas de la casa en donde él o ella puede realizar este tipo de actividad sin la presencia de nadie más, ni de papá ni de mamá, ¿sí? Cuando tú sientas ganas de hacer esto, ¿sí? Lo puedes hacer en tu cuarto con tu puerta cerrada o en el baño con la puerta cerrada, ¿sí? El día que tú tengas dudas, el día que tú sientas algo con lo cual no te sientes cómodo o cómoda, me tienes que decir a mí, a tu papá o a tu mamá. No es algo que puedes hacer en casa de nadie más, aunque te encuentres solo. Es algo que solamente puedes hacer en tu casa, en tu cuarto o en tu baño, ¿sí? Y marcar esas áreas, platicarlo con él de vez en cuando, recordarle, preguntarle cómo se ha sentido, preguntarle si lo sigue haciendo, recordarle que es algo muy privado, es muy íntimo y que no se lo debe mostrar a nadie más. Solamente nosotros debemos de saber del tema, ¿sí? Esto es porque pues no lo debemos de exponer ante la abuelita, el abuelito, fíjate que anda haciendo esto, no. Solamente es un tema que vamos a tratar entre nosotros, ¿de acuerdo? También es muy importante que le vayas explicando a tu hijo a la par, ¿sí? Que debe de conocer su cuerpo, que su cuerpo no debe permitir que nadie más lo toque, etcétera, etcétera, lo que les platicaba en los casos, en lo que es la educación sexual infantil, ayudarlo a ver los videos, prevenir el abuso sexual infantil, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy importante también por aquello de que luego a los papás nos preocupa de, es que lo sigue haciendo, es que esto, ok, hay que mantenerlos ocupados, porque generalmente los niños van a tender a persistir en este tipo de conductas cuando están aburridos, ¿sí? Cuando no tienen nada o los juegos son los de siempre. Entonces aquí yo les recomiendo a los papás y a las mamás que mantengan a sus hijos ocupados, que los mantengan con supervisión. Si los vemos como que ya están cayendo mucho en esas conductas, es porque a lo mejor los niños están como demasiado, la palabra se me va, aburridos de los mismos juegos de siempre o no tienen nada que hacer, es como el ocio, ¿no? Entonces hay que distraerlos, hay que mantenerlos ocupados, encontrar nuevos juegos, nuevas actividades, de preferencia hacer énfasis en las actividades físicas porque esto hace que los niños saquen toda esa energía que van acumulando, ¿sí?
por las emociones, la energía propia de ser niños, la energía de las frustraciones o de los problemas de casa, y entonces buscar actividades en los que ellos saquen como todas esas emociones que tienen ahí acumuladas, ¿sí? Entonces, ¿existe o no existe la masturbación en los pequeñines? Sí, aunque no propiamente es masturbación, ¿sí? Recordemos, sí, que los niños en realidad no tienen esa connotación sexual y erótica propia de los adultos. ¿Qué es lo que mejor puedes hacer tú como papá, como mamá? Leer e informarte acerca de este tema. Entre más leas y te informen más de este tema, vas a poder enseñarle, educar a tu hijo, darle esa educación sexual que las generaciones anteriores pues en algún momento nos vimos privados de este tipo de información, pero que ahora es posible que tú le des esta formación a tus hijos y los ayudes a tener una sexualidad sana, que los ayude a ser adultos sanos, libres y felices de vivir todo lo que les corresponde vivir en esta vida. Bien, pues amigos, amigas, familias de Facebook, hasta aquí llega pues el live del día de hoy. Espero que esta información te haya ayudado. Si conoces a alguien que le puede beneficiar esta información, por favor, comparte este video para que siga llegando a más personas, sigamos informando y teniendo pues más educación acerca del manejo de las emociones y en el caso del día de hoy acerca de cómo podemos ayudar a nuestros hijos a ser más sanos y más felices. Soy Gris Sandoval. Si requieres un proceso terapéutico en línea, estoy a tus órdenes en el 462-178-3129. Mándame un WhatsApp porque luego estoy en consulta y no contesto las llamadas, o mándame un inbox aquí mismo a la página y con gusto platicamos sobre aquello que te está preocupando. Abrazos y bendiciones a todos ustedes y que tengan una excelente noche.